es Dios? ¿Cómo es Dios? No sé si te has preguntado cómo es Dios. A lo largo de estas 5 semanas vamos a responder esta pregunta. Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que tú estés con nosotros, que tu presencia esté aquí, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales a la realidad de quién eres. No lo que otros dicen que tú eres o lo que yo he creído que tú eres. Que tu palabra nos revele cómo es Yahweh, cómo es Dios. Padre, que nuestra vida sea transformada por esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si has oído esto, pero hay un término que hace años comenzó a hacerse muy famoso, que aún hicieron películas al respecto. Es esto que le llaman el robo de identidad. Es algo que sucede mucho desde hace unos años para acá. La manera más sencilla que a lo mejor puedes identificarlo de un robo de identidad es cuando te clonan una tarjeta de crédito. Yo creo que habrá alguien aquí que le clonaron su tarjeta de crédito en alguna ocasión. Levanta tu mano y lloramos juntos, porque a mí también. Pero la clonación de una tarjeta de crédito es un tipo de robo de identidad, donde alguien se gasta tu dinero a tu nombre en sus cosas y tú tienes que pagarlo. Ahora, la manera más sencilla de un robo de identidad es pues, que te clonen una tarjeta, pero hay diferentes situaciones en las cuales gente ha sido robada de todo lo que tiene por un robo de identidad. Yo quiero que te imagines que llegas a algún lugar y te dicen, no, Jorge Mendoza ya está adentro y está pidiendo lo más caro. Y tú dices, pero yo soy Jorge Mendoza, aquí tengo mis datos. No, él ya presentó todo y comprobamos que el de adentro es Jorge Mendoza. No sabemos quién es usted. Esto le pasó a miles de personas y les ha pasado a lo largo de los años. Para que te des una idea, tan solo en Estados Unidos en el año 2020, 1.5 millones de personas sufrieron de robo de identidad. 1.5 millones de personas. Ahora, quiero que hagas una relación. ¿Sabes cuánto dinero le robaron a este 1.5 millones de personas? 3.3 billones de dólares. Yo quiero que veas la importancia de guardar una identidad apropiada. Tomando esto como una relación, tenemos que entender que Satanás desde el inicio de los tiempos ha tratado de robar la identidad de Dios. Cuando no la puede robar, lo que quiere hacer es destruir la identidad de Dios. Porque si él logra destruir, o vamos a ponerle otra palabra, él logra distorsionar cómo ves tú a Dios, cómo piensas que es Dios, entonces él ganó. Porque cuando uno tiene una identidad distorsionada acerca de a otra persona, uno la juzga de acuerdo a esa identidad distorsionada. La Biblia dice en Juan 10:10, Jesús hablando, Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y es lo que ha querido hacer con la identidad de Dios, robar la identidad de Dios y destruir o distorsionar la identidad de Dios. Esta es la tarea de Satanás, que tú tengas una imagen distorsionada de quién es Dios. O si logra en el proceso hacerte una persona que dice, yo no creo en Dios, él se robó la imagen de ese Dios. Entonces es bien importante. ¿Por qué? Porque es bien importante conocer cómo es Dios. Porque vivimos en un tiempo donde esta cultura progresista, modernista, moderna, busca
dos cosas principalmente en cuanto a Dios. Busca desacreditar a Dios o destruir la imagen de Dios. Tú lo puedes ver. Donde quiera, creer en Dios es para gente que no tiene conocimiento. Para muchos, creer en Dios es de tontos. Porque te pintan creer en Dios como esta falacia con la que nos drogamos mentalmente para poder vivir el día a día. Así lo ven muchos. Es tanto esto que mira, si algo malo sucede, algo natural, algún desastre natural sucede, ¿qué es lo que dicen? Ah, es que fue un acto de Dios. ¿Sabías que en los seguros, cuando tú sacas, si tú vivieras en una zona de terremotos o de incendios o cercano al mar, cuando sucede un acto de la naturaleza, un acto de Dios, por ejemplo, un maremoto, un incendio, todo esto le ponen en la cláusula, actos de Dios. Aún en las noticias, fue un acto sobrenatural de Dios. Cuando sucede algo malo, tratan de decirnos, ah, es que fue Dios actuando. Entonces, muchas de las personas tendemos o tienden a tener este concepto de un Dios despiadado, un Dios hasta cierto punto bipolar que puede matar y que amar. Entonces, ¿cómo es? Un Dios que no puedes comprender, que no te cabe en la mente. ¿Por qué? Porque así no lo han pintado. Entonces, ¿cómo es Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo es Dios? Y es una pregunta que de alguna manera todos los que estamos aquí nos hemos hecho. Y la tratamos de responder por medio de sacerdotes, pastores, iglesias, personas que estudian teología. Pero una de las cosas que podemos aprender en diferentes iglesias es que Dios es un Dios que existe para prosperarnos. Entonces, para muchos Dios existe para darme lo que yo necesito, lo que yo quiero, porque Dios es un Dios que prospera a su pueblo. Pero la pregunta es, ¿ese es Dios? ¿Esa es la razón por la que existe Dios, para yo ser el centro? Porque ahorita hay una corriente teológica, o no es teológica, bueno, sí es teológica porque es acerca de Dios, que se llama el universalismo. No sé si lo han escuchado, pero dicen que Dios es un Dios universalista. ¿Qué quiere decir? Que todos los caminos eventualmente te van a llevar a Dios. No importa si eres budista, si crees en el hinduismo, si no crees en Dios, eventualmente todos los caminos te van a llevar a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera todos los seres humanos van a ser reconciliados con Dios y todos vamos a estar en el cielo. ¿Esto es Dios? ¿Va de acuerdo a su palabra esto que creen? O para muchos, Dios es como este genio de la lámpara, ¿no? Donde yo tengo mi lámpara y la froto y sale Dios, y entonces Él es mi esclavo y yo tengo el derecho, por ser el humano que cree en Él, a pedirle lo que yo quiera y Él me lo tiene que conceder. Este es Dios. Dios es esta persona que yo le puedo decir, te ordeno que me sanes o sáname ya. Dios es la persona, es este ser que debe de complacerme en lo que yo quiero. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Algo que me queda claro y que debemos tener bien claro es que Dios no vino a conceder nuestros deseos. Dios no vino a conceder tus deseos. Él vino con la única intención de transformarte. Él vino con la intención de salvarte. Esa es la tarea. Eso es a lo que Él vino. Es por eso que Dios mismo se hizo hombre y vino a habitar en esta tierra, porque necesitábamos un Salvador. Este es Dios. Esta serie está siendo desarrollada para que tú puedas tener una idea clara y bíblica
de cómo es Dios. Porque todo lo que yo te hable va a estar basado en la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Vamos a Éxodo capítulo 34. Te platico un poquito del contexto de Éxodo. Está el pueblo de Dios en el desierto, después de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto. Van caminando en el desierto. Moisés sube al monte para encontrarse con Dios. Dios le está dando en ese encuentro los 10 mandamientos. Al mismo tiempo que Dios está dándole estos mandamientos a Moisés, abajo está el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, haciendo un ídolo. Todavía no les dan la ley y ya la están rompiendo. Así está en este momento. Entonces, Dios, dice versículo 6 de Éxodo 34, pasando, pónganme el versículo. ¿Estamos bien? Sí, ahí está. Dice, pasando delante de él es Moisés. Dios pasó delante de Moisés y Dios proclamó, fíjate lo que Dios dijo. El Señor, va a hablar de él mismo. Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Fíjate cómo Dios mismo se describe como es. Él les dice, soy un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira, grande en amor y en fidelidad. Estos mismos calificativos de Dios, maneras de cómo es Dios, se repiten más de 20 veces a lo largo de la Biblia. Y estas siguientes semanas vamos a estar viendo cada uno de estos calificativos que Dios se puso a sí mismo. En Éxodo 34:6 vamos a estar analizando uno por uno. El día de hoy vamos a hablar de que Dios es un Dios compasivo. Un Dios compasivo. Si lees la primera parte de ese capítulo 34, versículo 6 de Éxodo, dice, el Señor, Dios compasivo. Ahora, para nosotros entender lo que quiere decir la palabra compasivo, tenemos que entender que Dios no la dijo a nosotros como mexicanos. La dijo a hebreos hace miles de años atrás, y para ellos, cuando escuchaban la palabra compasivo, ellos tenían una idea. Como nosotros, si nos dicen flauta, todos están pensando ahorita en una flauta de papa o con una tirita de carne deshebrada así delgadita, ¿verdad? Que ahí tiene. ¿Cierto o falso? Todos se imaginaron con aguacatito, chilito, así, salsita, a un ladito. Sí, ¿verdad? Pero si yo voy a Noruega a predicar y les digo flauta, ¿qué crees que van a pensar ellos? Un instrumento musical. Y nosotros pensamos en otra cosa distinta. Porque todo lo que la Biblia está escrito tiene un contexto y un destinatario y un receptor. Perdón, alguien que da el mensaje y el que lo recibe, el receptor. Y tenemos que entender para los hebreos qué significaba la palabra compasivo. Te pongo otro ejemplo. Hace unos años teníamos una manta ahí en la entrada donde venían los valores de la iglesia, y uno de los valores de nosotros es que debemos de ser compasivos, y decía compasión. Vino una señorita y a la persona que estaba en la puerta le dice, eso está mal, ¿cómo puede ser que tengan lástima por la gente? Porque para ella la palabra compasión significaba tener lástima por alguien. Entonces, ¿qué significa que Dios es compasivo? Es una palabra en hebreo, rakum. Es una palabra que tiene la misma raíz etimológica que la palabra matriz o vientre. Entonces, cuando el pueblo hebreo escuchaba la palabra compasión, para ellos traía a su memoria emociones, sentimientos como la ternura, como el de una madre
hacia su bebé. Pónganme la imagen del bebé nada más. Cuando ellos escuchaban Racum, Dios compasivo, tenía que ver con el amor de una... ¿Cuántas mamás hay aquí? ¿Recuerdas esa primera vez que cargaste a tu pedacito que ahorita no soportas porque es adolescente a lo mejor? Pero ¿recuerdas la compasión? Es algo indescriptible cuando cargas un bebé. Para un papá, no me puedo imaginar para una mamá que estuvo imaginándolo en su vientre moviéndose por 9 meses. El verlo, de ahí viene la palabra compasión. Era una emoción profunda. Racum, ahora sí pónganme la que sigue. Racum quiere decir compasión. Es una palabra que transmite una emoción intensa que tiene un impacto profundo en la vida. Te voy a tratar de explicar. Piensa por un momento donde en tu vida hayas experimentado Racum, donde hayas experimentado este sentimiento de que todo lo que eres es movido por amor a alguien más. La mejor manera es como padres. Racum no solo es una emoción. Fíjate bien esto. Te decía que es una emoción intensa que tiene un impacto. Cuando los hebreos escuchaban Racum, ellos decían, es una emoción como de un padre o una madre. Es una emoción muy fuerte, pero que siempre, di conmigo siempre, provoca una acción. Compasión no es nada más sentir algo muy fuerte por alguien. Es una emoción tan dura, tan fuerte, tan poderosa que provoca una acción a favor de alguien más. Eso es compasión. Vamos a verlo a lo largo de la historia del pueblo de Israel. ¿Estás conmigo? Te decía ahorita que el pueblo de Israel vivió más de 400 años de esclavitud en Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Empieza el pueblo de Israel a hartarse de estar en esclavitud porque los egipcios cada vez eran más déspotas y los maltrataban. Entonces el pueblo de Dios empieza a orar por misericordia. Y dice la Biblia que Dios los escuchó y fue movido a compasión. Entonces esa compasión, como de ver a una madre a su hijo, eso sintió Dios por su pueblo y entonces Dios levantó un hombre llamado Moisés, mandó 10 plagas y el pueblo fue libre. Se fueron al desierto, empezaron a pecar, a quejarse en contra de Dios. En medio del viaje del desierto empezaron a quejarse, no tenemos sed, tenemos hambre. Y entonces Dios, dice la Biblia, que tuvo Racum, tuvo compasión de ellos, les dio de comer, les dio de beber. Y vemos así la historia año tras año. Si adelantamos la historia del pueblo de Dios hasta el libro de Isaías. El libro de Isaías cuenta la etapa, una de las etapas más negras del pueblo de Israel. Están en uno de los peores momentos. En este punto, de alguna manera están viviendo las peores consecuencias de su vida. Y si llegamos al libro de Isaías, fíjate lo que dice, capítulo 49, 14. Dice, pero Sión dijo, Sión es el pueblo de Dios, Israel, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Esto fue lo que ellos oraron, Dios se olvidó de nosotros, ya no tiene misericordia de nosotros. Y fíjate la respuesta de Dios. Versículo 15. ¿Se acuerdan de Racum? Vientre, matriz. La respuesta de Dios es, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho? ¿Puede? Dice, sin compadecerse del hijo de sus entrañas, sin tener Racum por su hijo que tuvo en sus manos. Y luego dice, aunque ella se olvidara, dice Dios, yo no me voy a olvidar. Yo no me olvidaré. Qué promesa tan poderosa. Les está diciendo Dios, tú puedes sentir, pero mi compasión, yo soy compasión, dice Dios. Y cuando mi pueblo clama a mí,
Algo es movido dentro de mí, no nada más a decir, ay, pobrecitos, sino es movido a acción. Y fíjate lo que dice el siguiente versículo: en las palmas de mis manos te he grabado, tus muros están constantemente delante de mí. Dios es compasivo y vez tras vez rescata a su pueblo. Si continúas leyendo el libro de Isaías, vas a llegar a Isaías 53, donde Dios nos presenta el plan mayor para tener compasión de su pueblo, que es Jesucristo. La venida de Dios, Él mismo, Dios mismo se encarnaría y viviría entre nosotros. Si adelantamos al Nuevo Testamento, encontramos que el tiempo donde Jesús apareció en escena es la máxima expresión de la compasión de Dios. Jesús viniendo a esta tierra es la máxima expresión compasiva de un Dios que nos ama. Él, fíjate bien esto te lo tienes que grabar. Es un Dios que ve a su pueblo, es un Dios que te ve a ti. Pero no nada más te ve, es un Dios que se preocupa por su pueblo. Pero sabes, no nomás te ve y se preocupa, es un Dios que se moviliza en amor a favor de su pueblo. Porque Dios es un Dios compasivo. Eso es compasión. Que ve, que no nomás ve, se preocupa y que se moviliza a favor del pueblo. En otras palabras, Jesús es la compasión encarnada de Dios. Jesús es la profunda compasión de Dios hecha carne. Él vio que estábamos sin esperanza, sin vida, y la compasión de Dios, que caminábamos sin rumbo, perdidos. La compasión de Dios se hizo carne en Jesucristo. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino. Esta es una actitud, este es un verbo que dice: Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino, Él no se quedó allá arriba, Él no vio nuestra necesidad y se quedó allá arriba. No, Él bajó y Él vino y nos buscó. ¿Para qué? Para salvarnos. Él vino porque la compasión lo movió a buscarme y a salvarme. Esto es lo que define a Dios. Dios es un Dios compasivo que viene y me busca. Ponte a pensar por un momento. Si alguien te maltrata, te insulta, te golpea, te lastima, si alguien maltrata a tus hijos, a tu esposa, si alguien te maldice, si alguien te levanta falsos, lo más seguro es que esa amistad se perdió. Casi 100% de las veces, aún dentro de las familias, la amistad, el cariño se pierde. ¿Por qué? Porque esa persona con sus acciones demostró que no le interesas tú en lo más mínimo. ¿Cierto o falso? En pocas palabras, esa relación se pierde. Pues hoy quiero decirte que exactamente eso pasó con nosotros y Dios. Perdimos totalmente nuestra relación con Él. Quedamos sin esperanza, quedamos sin opciones. Y nuestras decisiones diarias nos fueron hundiendo y alejando día a día cada vez más de ese Dios. La manera en que vivimos, las decisiones que tomamos, lo que hablamos, lo que hacemos, lo que pensamos, nos va hundiendo más y nos va alejando más de Dios. ¿Y sabes qué es lo increíble? Es que fue en ese preciso momento donde, a pesar de que la esperanza murió, el carácter compasivo de Dios fue movido a compadecerse por mí, que soy un pecador, que lo lastimó, que lo menospreció, que lo echó de menos.
Esta compasión es una emoción que produjo en Dios una acción. Y yo espero hoy puedas entender lo que es la compasión de Dios. Porque entendiendo esto del Antiguo Testamento, puedo entender con mayor profundidad uno de mis versículos favoritos. En Romanos 5, versículo 6. Que dice así: cuando éramos totalmente, di conmigo totalmente. No había opción. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino. La compasión de Dios tomó carne, cuerpo y vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero, esto me encanta, Dios nos mostró el gran amor que nos tiene, su racum. No nomás nos dijo te amo, sino que es un Dios compasivo que nos mostró con acciones al enviar a Cristo con un plan, a morir por nosotros. No porque me porté bien, cuando todavía seguía yo siendo un pecador. Cuando seguía insultándolo, Él me amó. Cuando yo todavía no nacía, Él ya me había visto con ojos de amor, como una madre ve a su hijo. Y había dicho, vale la pena. Y se movió en compasión. Porque era un amor que nacía de sus entrañas. Jesús, al ver nuestra incapacidad, fue movido a compasión. Jesús sanó enfermos cuando estuvo en esta tierra, liberó endemoniados, comió con los necesitados, valoró a los rechazados, pero finalmente entregó su cuerpo en una cruz para salvarnos a ti y a mí. Y esta es la mayor expresión de compasión de un Dios que vio nuestra necesidad y se movió para suplirla. Por eso Jesús es la profunda compasión de Dios hecha carne. Jesús murió para acercarnos a Dios. Nuestro Dios es un Dios compasivo. Y déjame te digo algo, no es indiferente a todo lo que estás viviendo. Dios no es indiferente a lo que te sucede. Y yo quisiera que hiciéramos una pausa, si me ayudan con el piano. Yo quisiera que hiciéramos una pausa. Y te quisiera preguntar, ¿hace cuánto que no reconoces y abrazas la compasión de Dios sobre tu vida? ¿Sabes? Cuando yo preparaba esto, Dios me hizo pensar en las veces que hemos sido demasiado duros con nosotros mismos. Donde nos hemos equivocado tanto. Donde sí la hemos regado tanto. Y que nosotros mismos nos castigamos. Nos sentimos como que no podemos volver a la iglesia a levantar las manos. No puedo volver a servir a Dios porque me equivoqué. No puedo volver a hablarle a mis hijos porque les hice tanto daño. Y nos convertimos en jueces de nosotros mismos porque hemos sido tan malos. ¿Hace cuánto que no te detienes a pensar que el Rey del universo, el creador de todo, dio y fue movido en compasión al ver tu vida y dijo, vale la pena que Cristo sea hombre, viva en esta tierra, porque te amó con un amor entrañable? Porque consideró tu vida tan valiosa que dio a su Hijo unigénito, para que aun cuando tú insultabas a Dios y lo menospreciabas, Él te mostró el amor más grande, viniéndote a buscar, muriendo en una cruz para darte a ti salvación. Hace que no te detienes y valoras su compasión. ¿Hace cuánto que no bajas la guardia y le das gracias a Dios porque Él te ha perdonado? Aunque a veces tú no te has perdonado a ti mismo. No importa lo que hayas hecho. Iglesia, tenemos que entender que Dios, la primera manera en la que Él escribe, es un Dios compasivo. Y si hoy estás aquí, sin importar lo que hayas hecho, como hayas vivido, es porque Él tiene compasión de ti y Él quería mostrarte ese amor y esa compasión.
Porque si tú no alcanzas a entender que Él es un Dios compasivo, entonces no podemos vivir como Él pide que vivamos. Porque cuando yo entiendo que Él es un Dios de compasión, yo puedo tener compasión con otros. Pero antes no se puede. Porque nuestro llamado es a mostrar esa misma compasión, ese amor entrañable de Jesús a los demás. ¿Cómo vamos a mostrar un amor? Porque mira, ¿hace cuándo? Hazte esta pregunta, ¿hace cuándo? Que no es movido por el amor, por la necesidad de los demás, por el dolor de otros. ¿Hace cuánto que ves la necesidad y dices, ay, qué gacho, qué triste? Y hasta derramas una lágrima. Pero ahí queda. Eso se llama lástima. Eso no es racum, eso no es compasión como nuestro Dios. ¿Hace cuánto que ves a un niño o a una mujer o a un hombre siendo golpeado por la vida, por sus decisiones? Y lo ves y dices, pobre, voy a orar por él, y ni oras por él, ni haces nada por él. Recuerdo hace unos años, mi hijo el más pequeño me dio una de las lecciones más grandes. Estábamos en la Ciudad de México, la calle Madero, donde hay un mundo de gente. Y venía caminando, Josué tendría 5 o 6 años, con él de la mano, y empezó un aguacero fuerte, empezó a caer la lluvia. Todos se empezaron a hacer hacia las orillas. Y quedó al centro, antes de cruzar, ahí enfrente de la Torre Latinoamericana, quedó un niño como de 6 años, 5 o 6 años, con una guitarrita y una cajita enfrente de él, tocando cuando caía toda la lluvia sobre todos los demás. Josué preguntó, ¿dónde está el papá de ese niño? ¿Por qué está en la lluvia? Y yo creo dentro de él, porque después no lo dijo, era porque tiene que estar trabajando. Me acuerdo que me dolió, sentí lástima. ¿Y por qué te digo que sentí lástima? Porque no hice nada. En aquellos tiempos, cuando salíamos de vacaciones o a algún lugar, para que no me estuvieran pidiendo dinero mis hijos, este es un tip de papá, lo que yo hacía es que les daba un dinero. Y vamos a decir, yo le dije, Josué, aquí están 500 pesos, son para toda tu semana. Si tú quieres un chocolate, tú vas y te lo compras. Yo no voy a tener, yo no me vas a estar pidiendo. Y así ellos empezaban a administrarse. Me acuerdo que Josué soltó mi mano, se metió a la lluvia y todo su dinero fue y se lo dejó. Porque compasión, la compasión de Dios, no es el sentirte mal por lo que está sucediendo. Cuando tú entiendes que el Dios creador del universo vio que todo iba mal en tu vida, que si morías ibas a una eternidad sin Él, esa compasión de una madre hacia su hijo lo movió a venir, a hacerse hombre, vivir en la tierra, morir en una cruz para salvarte a ti. Cuando tú entiendes que eso es compasión, entendí yo que Josué lo que hizo fue un acto de compasión, donde él sacrificó lo que para él tenía más valor por el bien
de alguien más. Eso es compasión. El dolor que sientes por los demás que te mueve a actuar. Este mismo concepto se utiliza en el libro de Filipenses cuando habla de las amistades. Filipenses capítulo 2, versículo 1, si lo lees, dice un amor entrañable. ¿Sabes qué es un amor entrañable? Es un amor que nace de las entrañas. Está haciendo referencia a Racum. Es un amor que nace como el de una madre que dio a luz. Y ese amor solamente es posible alcanzarlo y Dios es el que lo produce. Nosotros no podemos. Es Cristo en nosotros que nos permite tener una empatía verdadera, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, ponerte en los zapatos del que está sufriendo. Ese amor entrañable es producto de una relación con Cristo, no de lo buena persona que eres. Una relación con Cristo. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo estás aliviando el dolor del mundo? ¿Cómo estás aliviando el dolor de la gente que está en tu trabajo, de tus vecinos? Tú y yo somos llamados a encarnar la compasión de Yahweh, la compasión de Cristo. Ese es el llamado del cristiano. Pero para hacerlo tenemos que comprender qué es compasión. Lucas 6:36, Jesús hablando. Dijo así: sean, di conmigo, sean. No es una observación, es una orden. Les dijo: sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Hablando de Dios. Porque desde Éxodo se dijo: Dios es compasivo. Yo soy compasivo. Es por esto, y con esto termino, que la primer palabra que Dios utiliza para describirse cómo Él es, Él dice: el Señor, Dios compasivo. Este es un atributo que Dios quiere que nunca se te olvide. Vas a recibir muchos golpes en la vida. Vas a equivocarte, vas a fallar. Pero eso no debe nunca robarte de la realidad de que Dios es un Dios compasivo. Dios no es un Dios duro que castiga, que mata, que es incongruente. Es un Dios que nos permite vivir nuestras consecuencias. Pero es un Dios que es compasivo y que hizo el acto de compasión más grande: salvarte, darte vida eterna. Hoy puedes estar seguro que Él te ama. Hoy puedes estar seguro que Él nunca te va a abandonar. Hoy puedes estar seguro que Él no te ha olvidado, que Él siempre te está mostrando su amor. Porque Él quiere salvarte y Él quiere perdonar tus pecados para que puedas tener una esperanza segura y eterna por el resto de tu vida. Dios es compasivo. Termino con esta frase: que su gran y asombroso atributo de compasión nos mueva y nos moldee en el amor hacia Él y hacia los demás. Mi oración es que tú puedas tener un entendimiento más claro de que Él tiene compasión de ti y Él te ama. Hayas hecho, hayas pasado por lo que hayas pasado. ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no le dices gracias por tu compasión? ¿Por qué ahí donde estás no levantas tus manos
y le dices: gracias. Gracias porque eres compasivo. Porque cuando más perdido estaba, aun cuando sabías que mi vida te insultaba, tú encarnaste la compasión en Cristo. Eres tan bueno. Puedes agradecerle su amor, su compasión. Ahí donde estás, dile: eres tan bueno. Es tan compasivo, Señor. ¿Cómo ha sido Él compasivo contigo? ¿Cómo ha sido Él compasivo contigo? Dale gracias si tú reconoces su compasión contigo. Todas esas oportunidades, la vida que hoy tienes para acercarte a Él. ¿Por qué no te pones de pie, levantas tus manos y le dices: eres tan hermoso, eres tan hermoso? Oh, eres tan hermoso, santo. Si Él ha sido compasivo contigo, ¿por qué no empiezas a darle gracias ahí donde estás? Comienza a ser específico. Dile: gracias porque en medio de mis mayores errores tú estuviste conmigo. Aún en la enfermedad, cuando yo me enojé contigo, tu misericordia, tu compasión siguió conmigo. Comienza a darle gracias si tú reconoces que aún en los momentos más terribles, su compasión, su favor, su acción ha estado ahí. Señor, hoy te damos gracias. Tú eres un Dios compasivo. Tú eres compasión. Eres tan que no cierras tus ojos por unos momentos. Sabes, no quiero despedirnos sin darte la oportunidad. Darle la oportunidad a personas que nunca le han entregado su vida a Dios, de hoy hacerlo el Señor de su vida. Quizá hoy por primera vez has visto su amor expresado en Jesucristo.
La Biblia dice en Apocalipsis que Él está a la puerta de tu corazón, esperando que tú des el paso y que tú digas: te necesito, perdóname. Él ya te trajo hasta aquí para recibir este mensaje. La pregunta es: ¿tienes la valentía para entregarle tu vida a Cristo y permitirle que Él cambie todo lo que eres? Si el día de hoy tú quieres que Él nazca en tu corazón, que Él te dé un corazón de carne, ¿por qué no levantas en alto tu mano? Yo quiero orar contigo. Si tú hoy quieres entregarle tu vida a Cristo, gracias, puedo ver tus manos. No bajes la mano si tú quieres aceptarlo el día de hoy. Y yo te voy a pedir a ti que tienes la mano en alto, que repitas una oración, y toda la iglesia la va a repetir contigo fuerte. Dile así: Señor Jesús, el día de hoy te entrego mi vida. Puedo ver tu compasión hacia mí cuando no la merecía. La puedo ver en Cristo dando su vida por mí. El día de hoy te entrego todo lo que soy. Te pido perdón por mis pecados que te han lastimado, pero recibo tu amor, recibo tu gracia, recibo a Cristo, la compasión encarnada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú eres lo más bello.